Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar ahí. Saben que en este programa hablamos de cosas diversas. Nosotros tuvimos ayer la tertulia política, que también hablamos de cosas diversas. Pero en esta ocasión hablamos con personas que aportan cosas a la sociedad, que nos pueden hacer sentir mejor, que nos pueden dar información, que nos pueden dar datos para que nosotros aprendamos a proteger cosas, que es el primer caso del que vamos a hablar ahora. Cuando yo digo, nosotros tenemos que conocer para querer, tenemos que conocer para querer, porque si no conocemos no podemos querer, y si no podemos querer no podemos proteger. ¿Y de qué estoy hablando cuando digo eso? Siempre, siempre, siempre de arqueología social, de patrimonio social. Por eso es un placer saludar a Sisto. Muy buenas, Sisto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, estamos. ¿Decepcionado o qué? Totalmente. ¿Te noto un poquito así de aquella manera? ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Bueno, pensábamos acabar pues esta temporada, por decirlo así, con buenas noticias, pero cada vez no hay buenas noticias, cada vez es peor. ¿Para dónde nos vamos? ¿Para Weimar? ¿Hablamos de casa? ¿Vamos para Weimar? Vámonos para Weimar. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos vamos a Weimar? Vámonos para Weimar. Cuéntame. Pues bueno, en Weimar hemos denunciado el mes pasado pues varios atentados, ya al patrimonio, pero también al territorio, ¿no? En este caso también pues hemos denunciado una escombrera en un barranco también que ha afectado a fauna, flora y bueno, al entorno, ¿no? De lo que es cercano a un yacimiento arqueológico. Creemos que también se ha sepultado alguna cueva también. Bueno, supuestamente se está investigando. Hemos también contactado pues con la agencia del medio rural también para que investigue. Se está abriendo un expediente sobre a ver si esta escombrera y esa obra pues puede ser ilegal, etcétera, etcétera. Y después tenemos también pues daños a lo que es el patrimonio arqueológico, en este caso pues a unos grabados. ¿Hay grabados ahí? Cerca de ahí. Es una denuncia triple que hemos hecho en la misma zona porque es que es constantemente... Triple, vale, eso y grabados también. ¿Y cómo son los grabados? También. Bueno, pues diferentes grafitis que hemos visto, o sea, grafitis, perdón, no, diferentes rayados, excrementos de animales, falta de protección, como siempre. De hecho, este yacimiento se encuentra al lado de una pista agrícola y sin control, pues los vehículos pasan, etcétera, etcétera. Tenemos yacimientos así por un tubo aquí en Tenerife, por un tubo. Tenemos yacimientos por un tubo y no se puede decir dónde están. Exactamente. No se puede decir dónde están porque se les va a hacer daño y es una cosa que no se va a recuperar. Por eso rogamos otra vez, cada vez que viene, y aunque no vengas también lo solemos decir, por favor las autoridades que protejan estos lugares. Como sea, tienen que protegerlo. Eso es un patrimonio que si lo perdemos, lo perdemos. Eso ya no se recupera. Un grabado guanche, un asentamiento, eso no se recupera. Hay agravio comparativo en Gran Canaria, lo tienen con sus centros de interpretación. Aquí en Tenerife no puedes decir ni dónde están. Y cuando vas a verlos, te encuentras con esas tonterías que también la gente es más hedionda. No, en serio, te lo digo como lo siento. Y esa además es una palabra canaria. Pero te encuentras con todo eso. Ya, de hecho, nosotros ya estamos haciendo un llamamiento desesperado, tanto a las instituciones como a los académicos, a los historiadores, que pongan también la voz, ¿sabes? No solamente nosotros, que somos simplemente un colectivo, ¿no? Que no tenemos apoyos tampoco, ¿no? Entonces, lo que nosotros ya... Pero, Sisto, perdona que te interrumpa, sí. Perdóname, pero ustedes insisten un montón como colectivo. A lo mejor, yo que te digo, que algún responsable político no sepa mucho por dónde van los tiros y esté un poco despistado, yo qué sé, por decir algo, pero las personas que sí están involucradas y que sí conocen el valor patrimonial que podemos perder además de esto, ahí esa parte a mí no me cuadra muy bien, porque si son personas con su profesión y todo, esa parte no me cuadra muy bien cómo no se conjuga una con otra y se protege, que protegerlo tampoco es que vayamos a hacer 4 paseos y 500 aviones para llegar, que es proteger, ¿no? Entonces esa parte a mí me queda bailando un poco, a ti también me imagino. Claro, exactamente. Nosotros lo que vimos de la protección son para yacimientos que consideramos que están en sitios sensibles, que se pueden ver afectados, como en este caso, que está al lado de una pista, que hay mucho tránsito, que ahora en menos de un mes se va a hacer una actividad deportiva que pasa por esa zona. Tendremos que ir nosotros, los ciudadanos, a proteger ese yacimiento, pero nosotros hablamos con la administración. De hecho, yo me he reunido con el concejal de patrimonio del ayuntamiento que corresponde, que es Weimar. Todavía estamos esperando para que se acerquen con nosotros al yacimiento, lo conozcan si no lo conocen,
Pero por eso hacemos un llamamiento desesperado tanto a las administraciones como a los expertos, a los académicos que estudian este tema, a los historiadores que estudian este tema y que se benefician de este tema pues con sus libros, sus artículos, sus trabajos, ¿no? Entonces también lo otro que pedimos es que ellos también pongan en valor esos yacimientos arqueológicos. Como tú bien recalcas, en Gran Canaria cualquier yacimiento está debidamente protegido, catalogado. Echamos en falta los catálogos en la isla de Tenerife, seguimos echando en falta, cuando sabemos que ya hace 1 año y medio que el Cabildo ha dotado de 1.600.000 euros para 15 ayuntamientos para la elaboración de catálogos, entre otras cosas también relacionadas con el patrimonio. ¿Y cuántos ayuntamientos lo han hecho? Ninguno, a día de hoy ninguno. Hay esa partida presupuestaria, claro. Esa obligación, pero que ningún ayuntamiento, ni uno solo. Sisto, tú no me puedes decir a mí que en toda la isla ni uno solo ha hecho eso. Lo que hay que recordar es que llevamos ya 3 años que se le venció el plazo de que tenían que haberlo hecho. Y está en la ley de patrimonio. Igual que está en la ley de patrimonio, en el artículo 17, las competencias de los ayuntamientos, que son 7, 8, creo que 10 puntos, nada más, simplemente 10 puntos. Vale, no lo han hecho, vale. Ustedes van a hablar con ellos. Exactamente. Y se lo dices, esto Sí, no lo han hecho, claro. y esta partida y no lo han hecho, porque eso te has reunido y lo has dicho, vale. Exactamente, con en varios ese momento, ayuntamientos. con varios, en ese momento estás en el ayuntamiento diciendo, mira que esto es así, 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 y no lo han hecho. En ese mismo instante, yo quiero saber qué te dicen, qué te responden, porque es la realidad, está ese presupuesto, no lo han hecho, ¿qué te dicen? Nosotros incluso hemos tenido que recordar cuáles son las competencias de los ayuntamientos. Y siempre vamos a lo mismo, o sea, ustedes tienen la obligación, son custodios del patrimonio, son los que tienen que proteger, velar por el patrimonio, por los yacimientos arqueológicos, en este caso, y divulgarlos también. La ley de patrimonio los obliga. Y también los obliga a tener los catálogos actualizados. ¿Qué es lo que dicen? Sí, ¿qué dicen? Nada. ¿Cómo Al final, nada? no dicen nada, porque no realmente muchas de las personas con que hablamos no tienen conocimiento sobre el patrimonio. Y no son ni siquiera capaces de cogerse la ley de patrimonio, ir al artículo 17, que es un solo artículo, competencia de los ayuntamientos, con 10 apartados simplemente, y leérselo. Y si yo, es mi trabajo, me leo esos 10, actúo sobre esos 10 y nadie me puede reclamar nada. Nosotros estamos reclamando. Ahora mismo en Güímar, lo único que se está pensando ahora mismo son en los altares para la fiesta de San Antonio, que se celebran entre 12 y 13, si no me equivoco. Mientras los yacimientos arqueológicos, no solamente en Güímar, también que tenemos que recordar que en toda la isla de Tenerife no hay ni un solo yacimiento que esté protegido. ¿Ni uno? Ni uno, que esté protegido y que sea visitable. Y hay un montón, Y hay montones. es importante, que no estamos Hay hablando de montones. que hicieron ahí una cruz. Hay miles. Hay un montón. Hay miles. Es importante. De diferentes categorías. Y ninguno está debidamente protegido, ninguno puede ser visitable porque no están acondicionados para la visita. Yo ahora mismo en Gran Canaria, un ayuntamiento ha encontrado 2 estructuras, el propio ayuntamiento es el que empieza a gestionar cómo puede revisar, contrata un arqueólogo. De hecho, han descubierto que hay más y ya van a pedir ayuda a las otras instituciones, que será Cabildo, Gobierno de Canarias. Y eso lo hace el ayuntamiento, que es lo que le compete. Pero aquí en Tenerife no lo hacen, para nada, no hay ningún yacimiento. Y podemos visitar cualquier yacimiento, y yo invito a los académicos a que visiten conmigo cualquier yacimiento, y prácticamente todos están afectados. De hace tiempo, reciente, y seguiremos así. Seguiremos así porque no hay conciencia, no hay voluntad política en la isla de Tenerife, no sabemos. Hoy mismo se está celebrando en Gran Canaria un simposio sobre el tema Amasip. Gran Canaria lleva 1000 años luz a lo que es Tenerife, y no entendemos por qué Tenerife, como decir, la niña fea, la oveja negra, no sabemos por qué Tenerife. La no oveja negra no es invierte. porque el dinero está para eso. El dinero, los presupuestos hay, pero bueno, los presupuestos siempre acaban donde tienen que acabar, en la reparación de una iglesia, de una casa consistorial, de amor patrimonio etnográfico, que lo vemos perfecto, que todo hay que protegerlo, pero ¿cuándo le va a tocar al patrimonio arqueológico esa protección? En este caso estamos nada más que pidiendo una ligera protección, incluso hasta una cartelería, que es un yacimiento arqueológico que tenemos que recordar que es un bien de interés cultural, tiene un nivel de protección, pero de protección en el papel, no real. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la casa? Cambiamos de tema, bueno, seguimos hablando de lo mismo, pero de seguimos otra cosa hablando de lo concreta. mismo. Bueno, se ha celebrado entre el 15 y 18 de mayo
un campeonato de caza en los Llanos de Ifara, municipio de Granadilla. Y bueno, para nuestra sorpresa, el año pasado se celebró, se hicieron varias denuncias, porque nosotros no entendemos cómo un coto de caza intensivo puede usarse como campo de tiro, donde se han usado 60.000 platos de tiro al plato y ha dañado vegetación. Por ejemplo, hemos estado ahí, donde hemos localizado tabaibas, cardones, con incrustaciones de los propios platos y de multitud de disparos de los perdigones, que recordemos que es plomo, que es tóxico también para el ser humano y para las especies vegetales y animales que están en esa zona. Detectamos también que la forma de limpiar en un sitio donde hay yacimientos arqueológicos, donde prácticamente toda la superficie está llena de material arqueológico, llámese cerámica, obsidiana o restos de, digamos, de conchas, restos animales entonces encontramos que la forma de limpiar no es la más adecuada o debería estar asesorada por un arqueólogo. Entonces, para nosotros eso es lamentable. Es lamentable cómo está pasando esto también. De hecho, a través de la plataforma Defensa Abona, que se encuentra en el municipio de Granadilla, se está tratando también de una reunión con el alcalde de Granadilla, con el concejal de Medio Ambiente y con el concejal de Patrimonio, para hacerles ver lo que está pasando, que ellos visualicen con imágenes que les vamos a llevar y con informes de lo que está pasando. ¿Eso cuándo es? Estamos en ello, o sea, estamos buscando a través de estas asociaciones y otras asociaciones, la plataforma está intentando, ¿no?, Defensa Abona, intentar pues que sea lo más breve posible para que vean el impacto que ha causado ya el año anterior, que ha causado la pérdida de varias especies vegetales. Este año las vamos a volver a perder porque están totalmente acribilladas, ¿no?, por plomo, e intentar pues eso. Pero yo de hecho este viernes tengo una cita con el inspector del área de Medio Ambiente para tratar este tema y otros temas también, porque vemos que las administraciones directamente no actúan. Entonces pues del medio rural pues vamos a intentar, vamos a intentar pues tener una vía de comunicación directa a ver qué se puede hacer en este caso para que no se vuelva a repetir. Ya el daño está hecho, se ha perdido especies vegetales, se ha perdido material arqueológico, que lo hemos denunciado también, pero sigue sin haber respuesta por parte de la administración y se siguen haciendo actos en unos espacios que lindan con monumentos naturales, espacios protegidos y zonas con grandes yacimientos arqueológicos. Bueno, sí, así están las cosas. Tú nos cuentas, cuando hables con él nos cuentas, sí, ¿no? sí, Porque yo digo, ¿qué necesidad tiene un grupo de voluntarios? Porque ustedes no dejan de ser un colectivo, son voluntarios, son personas que lo hacen por amor y porque quieren interés. Yo no sé qué necesidad tienen ustedes tampoco de estar todo el día batallando ustedes, cuando ya hay una responsabilidad para eso, ¿no? Nosotros solo pedimos que cumplan la ley de patrimonio, no queremos nada a título personal. Yo quisiera miles de cosas, ¿no?, para mi identidad, para mi pueblo, pero realmente lo único que pedimos es que por lo menos un yacimiento arqueológico no tenga, perdón por la expresión, mierda de caballo como hemos encontrado esta mañana en Güímar, mierda de perro dentro de un VIP y que esté totalmente desprotegido, ¿no? Latas, basura, colillas y demás. O sea, yo creo que nuestros antepasados no se merecen ese desprecio y la administración tiene que tomar cartas en el asunto ya, inmediatamente. Y dime tú, cuando estás en un yacimiento, cuando ves grabados, un montón de grabados, y de pronto te encuentras Rosa ama a Ramón. Exactamente. Hola, ¿no? Sí. Hay que concienciar, y precisamente para concienciar están esas charlas que impartes por los colegios. Ya casi acabamos, pero cuéntame cómo van las charlas, porque gracias a lo que hacen pues los niños, que son la canterita, que son los que van a protegerlo con el tiempo, si es que les queda algo que proteger, también te digo, porque a lo mejor no les queda nada que proteger, también te digo, por cómo es el caminar de la perrita, ¿no? Pero bueno, entonces, las charlas y los niños... El año pasado hicimos bastantes centros escolares, este año nos hemos superado también. De hecho, ya este viernes pasado hemos finalizado todo nuestro programa educativo que tenemos, y fue un centro en Las Mercedes con primaria, y la verdad que fue fantástico. Esta última visita a mí la verdad que me gustó, me voy satisfecho por esa parte, los profesores también muy contentos, y nos siguen invitando para volver el año que viene, y la verdad que con mucho gusto iremos e intentaremos ampliar un poco también el tema más educativo, pero claro, con los recursos, como tú bien dices. ¿Cuáles son los recursos? Recursos ninguno, nosotros no disponemos nada. de ningún recurso económico, ningún tal, entonces nosotros es
pues si no es alguna donación o alguna venta de alguna camiseta no tenemos, pero bueno, lo intentamos, sacamos de donde podemos, pero no hay que dejar siempre a estos chinijos y chinijas sin, por lo menos, esa parte del conocimiento de nuestros ancestros, que tengan la oportunidad de conocerlo, ¿no? Para que no se quede vacío y esperemos que de ahí salga pues esos futuros políticos o esos futuros arqueólogos y lo vean con una que de ahí visión van a diferente. salir, ¿de dónde van a salir? Sino de la canterita, ¿verdad? Esperemos estar haciendo un buen trabajo, de hecho los profesores así nos lo hacen saber y que tanto los niños y niñas se quedan contentos como ellos mismos se quedan contentos y bueno, y estamos repitiendo y el próximo año empezaremos con más fuerza e intentaremos que haya más centros dentro de las posibilidades también. Muy bien. Pues Sisto, muchísimas gracias, que vaya todo bien. Yo me encantaría la próxima vez que hablar contigo no empezar diciendo que te pasa, estás decepcionado. Ay, pero a mí me da que los tiros van a ir por lo mismo, Sisto, así que... Sí, al paso que vamos, sí. Es lamentable. Sí. Tenerife sí va a seguir atrás. Pero nada, darles las gracias al programa por este año también que nos han dado esta oportunidad de venir varias veces con invitados. Y el año que viene también. Sí, seguiremos viniendo todas las veces que haga falta. Y si nos invitan. Claro que sí, invitado queda. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, dentro de un momento vamos a hablar de Mario Benedetti, pero no lo vamos a hacer con cualquier persona, porque hace unos meses vino Judith Pereira al programa. Judith es profesora de literatura retirada, profesora argentina de literatura retirada. Y ella vino y nos habló de un escritor canario, bueno, afincado en Canarias, canario, Agapito. Y hoy, y a nosotros nos encantó, porque nos encanta escuchar a Judith, nos encanta cómo nos da como una clase súper bonita de literatura. Yo la tengo aquí y yo me pongo como si yo estuviera en un pupitre y la estuviera escuchando. Y lo que nos aporta es maravilloso porque nos habla de cosas bonitas, de poesía, de mensajes, de una manera de animar a las personas, de darles algo que leer, de que se introduzcan en la literatura, de que la amen. Pues hoy está aquí con nosotros Judith Pereira y vamos a hablar de Mario Benedetti. Pero antes vamos a hacer aquí un relajito chiquitito, para ver si nos quitamos de la cabeza todo este mal rollo. Vamos con los más simples, los más sinceros. Ustedes nos dicen, ¿dónde está un perro y un gato? ¿Dónde está un animal? ¿Dónde está el amor de un animal? Que se quite lo demás. Un fijitito de animalitos simpáticos, que yo creo que está bien, y que además si Broncano lo hizo en el programa, que le falló un programa del hormiguero, puso un montón de tiempo a animales, pues nosotros aquí, ¿por qué no podemos poner un fisco? Un minutito, dos. Ponemos y enseguida venimos con Judith. Esas cosas bien enganchan. Hay un montón de gente que se pasa un montón de rato mirando eso, pero claro, los animales son tan naturales que no te hacen pasar ir en plano, ni para coger like, ni para tener más visitantes, ni visitas, ni nada, sino ellos son naturales. Entonces, bueno, engancha. ¿Quién va a enganchar? Muy buenas tardes, Judith. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Cari. ¿Todo bien? Todo bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora hablo contigo primero, procede como tú quieras, procede. Y como tú dijiste, después del saludo, inmediatamente nos ponemos en contacto con este gran autor diciendo algo que él dice para justificar la esencia de su poesía. Dice, yo soy un desencontrado que no busca que lo encuentren. Los combates de la vida son tantos, tantos y tantos, por ellos canto. Los horrores del poder son tantos, tantos y tantos, contra ellos canto.
Así justifica Mario Benedetti la esencia de su poesía, como lo dije anteriormente. Y también, con inimitable gracia y talento, nos habla del amor. Es un gran sentidor y hablador del amor. Dice: mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Esto lo dice Mario Benedetti. Mira la camarita de esta hora, Judith, que esta es tu camarita. Y yo trato... Esta es la cámara tuya. Voy a decir en principio que agradezco muchísimo poder estar en este momento hablando del gran Mario Benedetti, de mi vecino en Latinoamérica, porque argentinos y uruguayos somos hermanos, vecinos, y este Mario Benedetti que nos ha dejado unas páginas maravillosas en donde se mezcla lo político, lo amoroso, las grandes luchas que se suceden en Latinoamérica. Mario Benedetti es inabarcable. Fíjense que su nombre de nacimiento, en aquella época parecía que los familiares querían ver reflejado, como no sabían si iba a ser un hijo único, le ponían todos los nombres de los parientes que más querían. Y él era el mayor entonces, el primero. Y su nombre es Mario Orlando Hardy Hamlet Breno. 5 nombres. De apellido Benedetti Farrugia. Dímelos otra vez, Judith, ¿cómo son? Mario Orlando Hardy Hamlet Breno. Hamlet Benedetti, qué raro me suena. Pero conocido en todo el mundo porque es un autor que ha sido traducido a muchos idiomas, a 20 idiomas por lo menos, que ha recibido numerosos premios y reconocimientos, que dejó creada la Fundación Mario Benedetti para preservar su obra, para luchar por los derechos humanos y para esclarecer el paradero de los desaparecidos de su país. Él sufrió en carne propia el exilio, el tener que abandonar su patria por un tiempo. Primero estuvo en Buenos Aires, exiliado un corto tiempo, y después ya estuvo en Perú, en Cuba, en España, muchas veces. Voy a dar unos poquitos datos para ubicarlo, porque por respeto a su vida que fue tan impecable como su obra. Lo que yo haga será solo un pantallazo de su vida, siendo que es uno de los escritores más leídos y admirados de América Latina. Me conformaré con despertar en ustedes el interés por conocer su obra. Les aseguro que será un deleite único en todos los géneros, puesto que escribió novelas, cuentos. Aquí, por ejemplo, tengo, y lo traje para que se entusiasmen, los cuentos completos de Mario Benedetti. También escribió novelas famosísimas que fueron muy galardonadas, La Tregua, Gracias por el Fuego, por ejemplo, entre otras. ¿Dónde nace? Él es uruguayo, nació en la República Oriental, así se llama la República Oriental del Uruguay. En el año 1920 vivió en Buenos Aires del 38 al 41, fue periodista y siendo muy jovencito tuvo que dejar a veces
sus estudios o dedicarse menos a sus estudios para poder ayudar a la economía de sus padres. Su novela La Tregua adquiere un renombre internacional, es llevada al cine y cosecha numerosos premios. Desde 1973 estuvo 12 años exiliado en los distintos países que yo les estuve mencionando: Perú, Argentina, Cuba, España. La extensa producción es de más de 80 títulos y abarca todos los géneros. Pero le vamos a dar la voz a él, porque él es el que dice la palabra bella, él es el literato. En su poema De árbol a árbol dice: ¿los árboles serán acaso solidarios? Digamos, el castaño de los campos elíseos, con el quebracho de Entre Ríos, o los olivos de Jaén, con los sauces de Tacuarembó. ¿Le avisará la encina de Westfalia al flaco alerce del Tirol que administre mejor su trementina? ¿El caucho de Pará o el baobab en las márgenes del Cuanza provocarán al fin la verde angustia de aquel ciprés de la Misión Dolores que cabeceaba en Frisco, California? ¿Se sentirá el ombú en su pampa de rocío, casi un hermano de la ceiba antillana? ¿Sabrán los cedros del Líbano y los caobos de Corinto que sus voraces enemigos no son la palma de Camagüey ni el eucalipto de Tasmania, sino el hacha tenaz del leñador, la sierra de las grandes madereras, el rayo como látigo en la noche? De pronto aparece el Benedetti sentimental. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul, pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones, una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces, sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires al mirarme. Qué bonito, Juli. Sí, realmente nos llegan al alma, ¿verdad? Él es muy polifacético, indudablemente va de un tema sentimental a un tema profundo, filosófico. Yo soy un desencontrado que no busca que lo encuentren, un caminante sin suelo, una casa sin paredes. Los combates de la vida son tantos, tantos y tantos. Por ellos canto. En el color de mi infancia, mis ojos ven doloridos a un niño que mira a un padre y una madre divididos. Los llamados de la falta son tantos, tantos y tantos. Por ellos canto. Canté como si supiera con el aire de mi pueblo y al borde de la alegría la muerte nos quitó el sueño. Los horrores del poder son tantos, tantos y tantos. Contra ellos canto. Necesitamos en este momento un Benedetti que cante los horrores del poder que está viviendo el mundo. Necesitamos 100.
De ser un desencontrado, yo temo que al fin me encuentren. Por eso cambio de sitio constantemente, aludiendo a sus exilios. Los exilios de sí mismos son tantos, tantos y tantos. Desde ellos canto. Quiero decir al final, mi corteza es aparente. Es un modo de cuidar mi ternura por la gente. Los mensajes del silencio, por ellos canto. El final no tiene fin, ni tuvo inicio el comienzo. Yo vivo siempre en camino, así lucho, quiero y pienso. ¡Qué bonito, Judith! Se pasa, indudablemente. Se pasa. Sí. Quiero acercarles un poquito de su prosa. Por eso he elegido un cuento pequeñito, si se quiere, pero que hasta tiene un cierto humor. A ver, ¿dónde lo encontramos? Se llama El sexo de los ángeles. A mí me hubiera encantado que Judith fuera mi profesora de literatura. Cuando yo estaba en el instituto, que ella fuera mi profesora de literatura, no me digan que no es un lujazo. Es una maravilla. Perdón, la prosa, Judith, perdón. Era en lo que tú buscabas la prosa que yo estaba hablando. Sí, es la prosa. Yo no te quiero interrumpir. Se llama El sexo de los ángeles. Una de las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y mujeres de todas las épocas se relaciona con el sexo de los ángeles. El dato, nunca confirmado, de que los ángeles no hacen el amor, quizás signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales. Otra versión, tampoco confirmada, pero más verosímil, sugiere que si bien los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos, por la mera razón de que carecen de los mismos, lo celebran en cambio con palabras, vale decir, con las palabras adecuadas. Así, cada vez que Ángel y Ángela se encuentran en el cruce de dos transparencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse mediante el intercambio de miradas que, por supuesto, son angelicales. Y si Ángel, para abrir el fuego, le dice semilla, Ángela, para atizarlo, le responde surco. Él dice a luz y ella tiernamente abismo. Las palabras se cruzan vertiginosas como meteoritos o acariciantes como copos. Ángel dice madero y Ángela caverna. Aletean por ahí un ángel de la guarda misógino y silente, y un ángel de la muerte, viudo y tenebroso. Pero el par amatorio no se interrumpe, sigue silabeando su amor. Él le dice manantial y ella cuenca. Las sílabas se impregnan de rocío y aquí y allá, entre cristales de nieve, circulan el aire y su expectativa. Ángel dice, estoque, y Ángela radiante, herida. Él dice, tañido, y ella, rebato. Y en el preciso instante del orgasmo ultraterreno, los cirros y los cúmulos, los estratos y nimbos se estremecen, tremolan, estallan, y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo. Qué bonito, Judith. Además me ha gustado, Dilo, porque en esta época que vamos todos al fuego, que todo tiene que ser rápido, inmediato, atractivo, rápido, dame un montón de información en un minuto, los vídeos, todo, que con un dedo le decimos, no me das información. Me ha encantado estar escuchando
una prosa de Benedetti, un poema de Benedetti con toda la tranquilidad en la televisión y además magistralmente, iba a decir declamado por Judith, no sé si dije correctamente. Judith, pues muchísimas gracias, ya tenemos que acabar, o sea, que el tiempo se va como un tiro. Yo sabía que me iba a decir eso. Tú sabes que el tiempo se va como un tiro. Bueno. ¿Cómo acabamos? Ahora ¿Qué te parece si leo uno que no es tan largo y que es un poco cómico? Claro, y así acabamos. Bueno, se llama Los candidatos. Vale. Por la avenida vienen los candidatos a mosca blanca, a perengano, a campeador, a talismán, a vicedéspota, los candidatos a pregonero, a radomante, a chantapufi, a delator, a mascarón de proa, los candidatos a gran tribuno, a alabancero, a extraperlista, a piel de Judas, a tercer suplente. Acuérdense de todos los candidatos en las elecciones. Los candidatos a iracundito, a viejo verde, a peor astilla, a punto muerto, a rey de bastos. Por la avenida vienen los candidatos, desde la acera, solo y deslumbrado, un candidato avisora futuro y se relame. Está bien. Yo candidatos, eso yo conozco un montón, pero que ya no son candidatos ni nada, ya llegaron. Judith, muchísimas gracias, mi amor. Gracias un beso a ustedes fuerte. por darle un lugar a la literatura y esperemos que al menos haya despertado el interés por conocer algo más de Mario Benedetti. Muchísimas gracias a ti por venir y además enseñárnoslo de esa manera, Judith. Eres súper generosa. Muchísimas gracias. Ahora vamos a nosotros a cambiar de tema. Vamos a hablar con una persona dentro de un ratito. Él es David Quinto. Él es doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad de La Laguna, investigador en la Universidad Complutense de Madrid y divulgador bajo el alias Mi Primo el Científico. Con él vamos a explorar su visión sobre la política, desde la política científica hasta su faceta en monólogos y podcast. Y hablando de esto, vamos a poner un monólogo de él, pero este monólogo no es reciente. Ya ha llovido bastante. Creo que es del 2017, o sea, son 6 o 7 añitos en los que él lo hizo. Pero yo lo vi y dije, yo antes de hablar aquí, que lo vamos a tener aquí sentado con nosotros dentro de un momentito, con David, yo quiero que todos veamos el monólogo. Además, el monólogo es súper gracioso. Fue en FameLab o FamiLab. Un monólogo que se titula Las células también beben. Me gustaría saber también cómo adapta contenidos complejos como ese a formatos de monólogo. Así que me gustaría que primero lo viéramos ahí en plena acción. Ahí pasó Judith para acá. Esa era Judith que pasaba por acá, que se iba. Ahí, y ahora va a aparecer David por aquí. No va a aparecer, va a estar sentadito aquí un momentito después del monólogo. Porque me gustaría saber cómo adapta esos formatos tan complejos, como digo, esos contenidos, como digo, tan complejos a un formato de monólogo. Y queda fabuloso, así que lo vemos. Esto pasó hace 7 años. Después de eso ha llovido mucho. No tendrá cosas que contarnos David ni nada. Dentro de un momentito charlamos con él. Sabéis que es viernes, viernes noche, y venís a un teatro a ver a científicos. ¿No sabéis lo que es el alcohol? El alcohol mejora la vista. ¿Que no? Échense 4 cubatas y verán a todo el mundo guapo. Y además, bien empleado, puede reportarnos beneficios para la salud. Paracelso decía que la dosis hace al veneno. Y en nuestro laboratorio hemos hecho unos experimentos con alcohol en bajas dosis. Ya casi tenemos el chupito perfecto. Nos falta poco. Y además hemos hecho unos ensayos en células de cerebro de ratón. Estas células, como todas, poseen una cubierta que las recubre y les da forma, la membrana celular. Esta membrana que separa lo vivo de lo inanimado está compuesta a modo de Lego mayoritariamente por unas piecitas que se conocen como fosfolípidos. Algo así.
Sí, viene a ser como un chupa chups de 2 palos. La naturaleza ya ponía palos a las cosas antes de que los españoles inventaran la fregona y el anticuado chupa chups de un palo. Y estos fosfolípidos se disponen enfrentados de forma que muchas copias, en extensión, conforman toda la membrana celular. Pero los fosfolípidos pueden estropearse, pueden oxidarse, como las grasas cuando se enrancian. Y si esto sucede y ocurre en cadena, toda la membrana celular podría destruirse, como sucede en enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Y el alcohol en altas dosis precisamente puede provocar este efecto. Pero no se preocupen, cerveceros, hay esperanza. En nuestro laboratorio, con nuestros experimentos, hemos observado cómo, expuestas a bajas dosis de alcohol, las células de cerebro de ratón activan un sistema de defensa antioxidante que poseen y quedan protegidas frente a la oxidación de la membrana. No se oxidan los fosfolípidos. Y además quedan protegidas frente a otros posibles agentes oxidantes. Y es que, además, si llaman los próximos 20 minutos al teléfono que aparece en pantalla, recibirán en su domicilio 2 fosfolípidos por el precio de 1. Así surge el concepto de lo que se conoce como alcohol en bajas dosis como antioxidante indirecto. Suena como una excusa cojonuda para darle, ¿verdad? Pues a nuestras células de laboratorio también. Ya no nos queda alcohol ni en el botiquín. Pero ustedes no se entusiasmen, todavía no se me vayan yendo de chiqueteo, que esto lo hemos observado a este nivel y en estas células, aunque concuerda con diversos estudios que concluyen que el alcohol en dosis moderadas posee beneficios para nuestro cerebro como protector. Así que si se toman una copa de vino, una cerveza o hasta una Cruzcampo, háganlo siempre con moderación. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo teníamos y ha pasado 7 años de eso. Lo que pasa es que yo quise poner el vídeo porque me encantó. Eso fue en Bilbao, en FameLab. Ahora él nos lo explica bien porque es que lo tenemos con nosotros, como les digo. Doctor en Ciencias Biomédicas, investigador y divulgador. Sobre todo esa última parte a mí me llama poderosamente la atención porque todo eso que se investiga y todos los científicos ahí investigando, pues si eso no se divulga, ¿para qué nos vale? ¿Para qué nos vale? Vamos a saludar a David. Es un placer saludar a David Quinto. Muy buenas, David. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. A ti, tú sabes que aquí yo ya, antes de empezar la entrevista, ya te estoy diciendo, ¿por qué no te vienes otro día? Y mira, no hemos ni empezado, ni genial, no es sí, que claro. no hayamos acabado, es que no hemos ni Estaría empezado. genial, estaría Me genial. encantaría. Yo tengo aquí un libro, El cerebro idiota. Por ahí David tiene un montón más de los que vamos a hablar ahora. Pero háblame de el monólogo, David, que yo sé que pasaron hace 7 años, 7 años, fue en el Va a ser 8 ya. Va a ser Este año 8. era 8. Yo sé Sí, que sí. pasó un montón de tiempo, pero es que yo quería ponerlo porque esa capacidad para una cosa, un contenido complejito, hacerlo en un monólogo y que le entre a la gente así, eso es una maravilla, eso tienes talento. Bueno, la idea de la divulgación científica es precisamente esa, hacer accesible el conocimiento a toda la ciudadanía. De hecho, en España generalmente no había estado muy bien visto. E incluso, desde que yo empecé en investigación en 2010, al principio, bueno, tanto en el departamento de la universidad como en la unidad de investigación del Hospital de la Candelaria, donde estuve trabajando 4 años, había investigadores ya de más edad y, digamos, más tradicionales que eran muy recelosos de este tipo de comunicación científica, porque, bueno, evaluaban como si se degradara el conocimiento, como si no lo pusieras en valor lo suficiente, como si tuviera que ser algo académico reservado para unos pocos, y no. No puede, porque ¿para qué? Exacto. ¿Cuál es el motivo entonces de tanta investigación? Exacto, ¿no? exacto. Si no llega y no la podemos divulgar. Y a mí una vez me dijo, no sé si lo oí en la tele, si alguien, no sé dónde lo oí, pero oí como que tú le tienes que explicar la cosa a la gente como si fuera tu abuela. ¿No? Esa misma frase la escuché yo en Sí. un curso de divulgación científica que hice muy al principio de mi carrera, en torno a 2011, y justo nos comentaban eso. Y no es verdad, David, tú tienes que las Exactamente. cosas complejas saber comunicarlas y que las entiendan, Y ¿no? se eso puede es hacer sin perder el rigor. Y sin perder el Y sin rigor. perder Y el rigor. eso no me parece tan difícil. Tener rigor y decir los resultados. Oiga, yo no estoy diciendo desmereciendo a nadie, pero tener rigor, decir los resultados, tal, no sé qué, no sé cuánto, está bien la investigación. Pero hacerlo llegar de esa manera, a mí me parece que tiene un talentazo. Y eso ya se ha quitado un poquito, ese reacio
a informar de esa manera? Pues ¿o qué? mira, es que justo en 2011, cuando se aprobó la Ley de Ciencia y Tecnología del 2011, ya, bueno, entre uno de los nuevos puntos se instaba a los científicos a que debían divulgar y comunicar a la sociedad. Y por suerte, la ANECA, la Agencia de Evaluación de Calidad, que es la que, bueno, te da, digamos, las certificaciones para ser profesor en la universidad o para poder ser investigador en el CSIC, ya incluso lo valora. Sí, entonces, fíjate, claro, ha pasado eso, una cosa a la otra. Claro, pero ha tenido que pasar de estar un poco denostado a tener que dar puntos para las evaluaciones para que más investigadores se animen a divulgar. Y es una pena, Claro. porque al final lo que pretendemos es que el conocimiento llegue a toda la ciudadanía, Claro. y que la gente precisamente esté más preparada para, entre otras cosas, no tragarse bulos. Eso, que Hoy hay... vivimos en el mundo de las fake news. Y da pena porque uno vive en el mundo de la fe no ignorante. Porque a lo mejor, si estás viendo una noticia de política o de cualquier otra cosa y tú más o menos sabes que los tiros pueden ir, que es un bulo o no, pero tú más o menos puedes hacerte una idea. Pero una cosa de este tipo, una persona está absolutamente vulnerable ahí entre los bulos y están hablando de cosas Sí. serias que tienen que ver con la salud y con... ¿Verdad? Efectivamente, de hecho, por desgracia, lo vivimos directamente en directo y en vivo durante la pandemia. Ahí circularon cantidad de bulos y desde entonces los que nos dedicamos a la ciencia y a la divulgación hemos notado como no ha bajado la difusión de bulos y bueno, se comentan cosas muy disparatadas. Burradas El así típico que te nos vengan. fumigan los aviones, el tema de las vacunas. Yo puedo entender que una persona sea recelosa a la hora de tomar un fármaco, a tomar una medicación, precisamente por eso los prospectos traen toda la información. Pero claro, cuando uno va al mecánico, por ejemplo, tú no le discutes si él te dice que es esta pieza la que está mal, no le dices, no, mire, es que yo no creo en que esa pieza exista, que es lo que pasa con muchas personas cuando van al médico, abandonan tratamientos, se dan a las pseudoterapias y al final son vidas que corren peligro. Entonces, pues como profesional de las ciencias biomédicas, creo que éticamente es una responsabilidad hacer una buena comunicación y explicarle, sobre todo con mucha pedagogía y mucha didáctica, a todas las personas, para que puedan entender lo que hay detrás. Es normal que la gente tenga miedo ante lo desconocido, como por ejemplo pasó con las vacunas de la época del COVID. Claro. Pero por eso hay que explicarle a la gente. Por eso es tan importante esa labor. Mira, David, y lo de los fumigar los aviones que me dijiste, eso también eso es un bulo. Mira, eso Lo de los aviones no fumigan, mira este vídeo, no lo puedo creer. Eso es una teoría de la conspiración que viene ya desde el siglo pasado. O sea, las teorías de la conspiración, de la conspiración, además son como cíclicas. Desaparecen, vuelven a aparecer y últimamente ha cogido mucha fuerza. Mucha gente incluso comenta, no, es que esto no se veía hace 70 años. No, a ver, lo que pasaba hace 70 años es que había muchas menos fotografías, no teníamos los móviles, no teníamos ese acceso a internet para ver tantas imágenes, pero se podían ver perfectamente en fotos antiguas las estelas de los aviones, que no es más que condensación de vapor de agua. Ah, que es Algo tan la sencillo. fumigación esa, la que Exacto. vemos en... La estela que vemos, Lo que pasa es que a veces esa estela está allá arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y claro, los que dice, aviones ¿cómo van vuelan a unos fumigar ahí arriba? 9 kilómetros de altura, 10, 11 kilómetros. Si nos estuvieran fumigando a esa altura, Estarían bajitos, ¿no? Avionetas claro, o lo que helicópteros. nos estarían fumigando, a lo mejor aquí en Tenerife que vamos a ver una estela de un avión que pase muy alto, es que ni nos llega, llegaría a África en todo caso. O sea, como mecanismo o método de fumigar a la población sería muy poco eficiente, desde luego. Hablando de divulgación, tú tienes una sección en el programa, ¿verdad? En la Radio Canaria. En la Radio Autonómica Canaria, los domingos. Los domingos, ¿y de qué va? ¿Qué haces en la sección? Pues mira, es una sección de ciencia dentro del programa Tiempo de Alisios con Elena Falcón en la Radio Canaria y hablamos de todo. Hablamos de todo, comencé en diciembre, ya llevamos esta próxima sección, creo que será la número 22, y hemos hablado de todo, desde, por ejemplo, comenzamos precisamente hablando de las vacunas, de una expedición, de la expedición Balmis, que fue la primera expedición a nivel global para llevar en ese caso la nueva vacuna de la viruela a todos los territorios del Reino de España. En los últimos programas hemos hablado sobre el agua. En torno al Día Mundial de las Enfermedades Raras tuvimos a una madre que precisamente nos habló del caso de su hijo que tiene una enfermedad rara y tocamos las enfermedades raras. Hemos hablado de filosofía de la ciencia, de cuando, no sé si te acuerdas, el asteroide IR-24, que decían que si podía impactar con nosotros en un par de Claro. años. Ese tema también lo tocamos para tranquilizar a la población. El pez abisal,
el famoso pez abisal. Que Era apareció como aquí salió en Jesucristo. todos los informativos, el pez, Sí. el demonio. Ahí sí hubo bulo. Que Yo me lo parecía veía. que era enorme y es una Primero, cosita nadie chiquitita. decía de quién era la imagen, ¿no? Porque todo el mundo cogió esas imágenes para hacerlo. El demonio ha salido de los infiernos y en la Biblia, en el versículo, dijo. Sí, y sí. al final, era el pescadito así, el pececito así, ¿verdad? No, nada, 5 centímetros. Que se ponía aquí en la manita, 5 De hecho- centímetros, y te lo ves ahí grande, y tu nieto salió del fondo sí. del mar. Y al final era el Señor. Por ejemplo, ahí explicamos ese día que era una hembra, que los machos de esa especie básicamente son como parásitos de la hembra. Son mucho más chiquititos, se pegan al cuerpo de la hembra, su cuerpo se degrada y ¡Hala! solo queda prácticamente la gónada del macho pegada al cuerpo de la hembra, y cuando la hembra lo necesita para fecundar sus huevos, los utiliza. ¿Perdona? Exacto, así Qué es. fuerte, es que cosas de esas con los animales y la naturaleza. Claro, es una desconocemos burrada, tanto. Tantísimo. Por eso es muy importante que hagamos divulgación científica, por eso también te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad en tu programa, pues por lo menos una ventanita para decir a la gente que esto existe. Por eso también Yo había encantada, traído tantos claro. libros, pues no sé, uno de mis divulgadores científicos favoritos es Carl Sagan. Sí. ¿Te suena la serie Cosmos? Sí, me la vi. La primera, exacto, pues este es el director de la serie, que bueno, este es probablemente uno de mis libros favoritos, El mundo y sus demonios se llama. ¿Es probablemente uno de tus favoritos? De divulgación científica, sí. ¿Por qué? Pues mira, porque precisamente Échamelo para acá. nos pone ante el espejo de lo que podría pasar en un futuro. El libro es del año 93, si no me equivoco. Carl Sagan murió en el 96. Y mira, precisamente había traído para leer un fragmento del libro que me parece que refleja muy bien. A lo mejor lo tienes marcado y yo te lo quité, ¿no? No, Ah, para vale. nada, para nada. Por eso precisamente hice una captura Hiciste de eso, pantalla vale, para perfecto. poderlo tener. Si quieres lo leo, es muy cortito. Vale, sí, claro. Pero les va a El sonar. mundo y sus demonios es la ciencia como una luz en la oscuridad, ¿vale? El mundo y sus demonios. Bueno, pues Carl Sagan, en un fragmento de este libro, escribía: la ciencia es más que un cuerpo de conocimiento, es una manera de pensar. Tengo un presagio de la época de mis hijos o mis nietos, cuando Estados Unidos sea una economía de servicios e información, cuando casi todas las principales industrias manufactureras se hayan ido a otros países, ¡Hala! cuando los increíbles poderes tecnológicos estén en manos de muy pocos y nadie que represente el interés público pueda siquiera comprender los problemas, cuando la gente haya perdido la capacidad de establecer sus propias agendas o cuestionar sabiamente a los que tienen autoridad, cuando, abrazados a nuestras bolas de cristal y consultando nerviosamente nuestros horóscopos, con nuestras facultades críticas en declive, incapaces de distinguir entre lo que se siente bien y lo que es verdad, nos deslicemos de vuelta, casi sin darnos cuenta, en la superstición y la oscuridad. ¡Qué fuerte! Ahora entiendo que es Como tu una libro especie de preferido. ¡Qué premonición fuerte! de lo que Claro. estamos viviendo hoy en día. Este texto tiene más de 30 años. A ver, que es una de las cosas que a mí también me encanta y me gusta. Evidentemente, aquí no hay ningún modelo matemático detrás que pudiera predecir lo que iba a pasar para que Carl Sagan escribiera esto, pero era un hombre muy sabio, astrofísico y divulgador científico, que, bueno, de todo lo que conocía, él se estaba haciendo una idea general, contextual del mundo de la época y un poquito preveía lo que podía pasar en el futuro. Y es que en última instancia, la ciencia lo que pretende a través de la investigación es predecir el futuro. De hecho, cuando nosotros Básicamente, hacemos claro. un experimento, lo que queremos es ver qué pasa, ¿no? En base a una hipótesis. Repetimos el experimento, vemos que pasa lo mismo. Repetimos el experimento, vemos que pasa lo mismo. Bueno, pues ya sabemos que en esas condiciones se va a dar un resultado, que es un poco lo que yo explicaba en mi monólogo, que en esas condiciones experimentales, creo que lo dejaba claro, porque evidentemente no estaba animando a beber a la gente. De hecho, no hay ni una sola evidencia de que el alcohol no sea nocivo. Cualquier dosis de alcohol es nociva. Vale, Ya no hay sea- evidencia de que, fresquitito, todo es nocivo. En este caso, bueno, a ver, me van a criticar los productores importa, de vino pero- y de cerveza y demás, pero es que Bueno, no la vida. existe esa evidencia, dado que sí, ¿vale? En una dieta mediterránea puede tener cabida el vino, puede tener cabida la cerveza. A mí me gusta mucho tomar una cerveza bien fresquita en verano, una copa de vino cuando voy a un guachinche, pero hay que hacerlo con moderación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el alcohol es un agente muy irritante. Entonces, muchos de los cánceres de boca y esófago están relacionados con el consumo de alcohol. Entonces, si yo bien en este monólogo explicaba unas investigaciones que estábamos haciendo, esto era mi grupo, bueno, mío no, trabajaba yo en ese grupo de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna. Y ahí lo que habíamos observado es que unas dosis de alcohol muy bajitas estimulaban los sistemas antioxidantes de un grupo de células de nuestro cerebro.
Pero claro, como creo que explicaba ayer, en una botellita y en unas condiciones controladas. ¿Qué nos permite eso? Saber mejor cómo funcionan nuestros sistemas antioxidantes y a lo mejor por otra vía estimularlos o hacer simplemente, bueno, algún tipo de fármaco que pueda actuar sobre ellos para estar más protegidos frente al estrés oxidativo, que es una de las cosas que más nos hace envejecer. De hecho, desde el momento en que nacemos y empezamos a respirar, Ya estamos envencidos. que la respiración no es solo inhalar y exhalar, sino es lo que ocurre en todas nuestras células para producir energía, ya nos estamos encaminando hacia ese envejecimiento, porque se provocan radicales libres que van a atacar otras estructuras de la célula y la célula tiene que estarse regenerando constantemente. Entonces, claro, en la investigación lo que hacemos es proponer modelos que somos capaces de reproducir. De hecho es uno de los principios de la ciencia, que aparte de ser refutable, es decir, que otro investigador pueda tirar abajo tus conclusiones, si no las tira abajo es que, oye, pues son consistentes, se mantienen en el tiempo y así nuestro conocimiento se va consolidando a lo largo de la historia. Y otra es que sean reproducibles los experimentos, que cualquier otro autor, cualquier otro investigador en otra parte del mundo, cogiendo tus investigaciones, pueda reproducirlo. Y así conseguimos ir avanzando poquito a poquito en el conocimiento, y por eso muchas veces la gente pues, pone en duda a la ciencia porque ve que avanza lento. Pero es que tiene que avanzar lento, es un conocimiento que está consolidado, y eso no quiere decir que también muchas veces se tacha a los científicos de dogmáticos, para nada. Yo creo que los científicos, evidentemente a nivel personal muchos no, pero en general, por el método que seguimos, tenemos que hacerlo con humildad. Entonces creo que muchos son de las personas más humildes que hay en el mundo, sobre todo cuando descubren algo que va en contra de conclusiones que habían sacado previamente. Correcto, eso es cierto, sí. Y eso es importantísimo, eso es importantísimo. El problema, claro, es que la gente en general lo que quiere son respuestas rápidas, y es lo que vivimos, por desgracia, en la pandemia, que vimos un proceso de investigación y de cómo íbamos aprendiendo poco a poco, mientras moría gente cercana, se enfermaban familiares, y estábamos con una especie de pánico generalizado ante lo que podía pasar y queríamos respuestas rápidas. Pero la ciencia no da respuestas rápidas, sí las da consistentes y que se sostengan en el tiempo. David, de todas las investigaciones que han sido bastantes, yo sé que no vas a poder elegir, ¿no? Pero más o menos en las que tú has estado involucrado, ¿qué es lo que tú consideras que puede aportar más a la persona que nos está oyendo, o que a ti te haya sorprendido que digas, wow, de esto que hice, de este trabajo, de esta investigación en concreto, sacamos estos resultados y estas conclusiones, esta discusión o lo que sea? Pues mira, así que te haya traído. Quizás sería la investigación que hice con el último grupo de investigación que trabajé en Madrid. ¿De qué era? Que estudiamos ictus. ¿Ictus? Ictus. Estábamos probando una molécula, un fármaco, que de hecho está en propiedad, o ya no sé si lo habrá vendido la empresa farmacéutica en cuestión. El fármaco estaba en fase 2 de ensayo clínico, y lo que se pretendía con este fármaco era evaluar, parece que bueno, los resultados apuntaban bien, que a una persona, cuando le da un ictus, que se activa el código ictus y hay un tiempo para responder, después de unas 3 horas y media, 4 horas, por ejemplo, si es un ictus isquémico producido por un trombo, no puedes retirar el trombo a la persona, porque ya habrán muerto células y lo que le estarías provocando es un derrame cerebral a posteriori. Entonces lo que se pretendía con esta molécula era ver los efectos neuroprotectores que pudiera tener, y además, por lo menos en modelos experimentales, en ratones y ratas, yo era una especie de neurocirujano de ratones y ratas, veíamos que el fármaco tenía un efecto neuroprotector en ambos modelos, tanto en el del ictus isquémico, en el del trombo, como en el hemorrágico, el que provoca el típico, bueno, lo que se suele conocer como un derrame cerebral, ¿no? No sé ahora sinceramente en qué fase de ensayo clínico, si habrá pasado ya a fase 3 o no esta molécula, pero era muy prometedora. Entonces creo que es algo de lo que he investigado, porque muchos investigadores trabajamos en investigación básica. Investigaciones que luego ya dentro de unos 10, 15 años puede dar lugar a un descubrimiento más aplicado, sobre todo en biología, que es que estamos estudiando organismos vivos. Imagínate, trabajar con ratones y ratas, aparte de muy duro, también te tengo que decir que es muy duro porque a mí me encantan los animales, y no es sencillo trabajar con animales que sabes que están participando de un proceso en el que, bueno, por muy bien que lo hagas, por mucho cuidado que tengas, por mucha anestesia y analgésico y mucha normativa que haya para que el animal no sufra, algo de daño sufre, y al final el último fin del animal es el sacrificio. Y da mucha pena, da mucha pena. Yo llegué a llorar algunos días al irme para casa, pero es que ahora mismo no tenemos
otros modelos, hay se otra están forma. desarrollando algunos, por ejemplo hay uno que llaman órgano on a chip, que es como una especie de soporte en el que tú, bueno, tiene como unos canales y en cada compartimento unidos por esos canales puedes poner un cierto tipo de célula y puedes simular órganos, pero no acaba de reproducir mismo. lo que es un organismo vivo. Claro, claro. Se sigue investigando en esa línea, yo espero que se logre, tanto por el uso de animales que se hace como por los propios investigadores, que de verdad se pasa mal. Yo te creo, porque yo trabajo también, yo tengo otro trabajo, aparte de la tele, yo trabajo en un instituto de investigación, estoy con biólogos, con investigaciones, con científicos, pero es en entomología, imagínate tú, que son bichitos, son Claro. insectos nada más. Y se me parte el alma. Yo qué sé, cuando tienes que estudiar lo que sea, es de control biológico de plagas, ¿no? Control biológico de entomofauna, ¿no? Por conservación o lo que sea. Entonces, para eso, que es lo que tú dices, ¿no? Los insectos son los que están ahí para estudiarlos. Y son insectos. Y yo les veo como, que da igual que sea un insecto que sea una rata, sigue siendo un animal. Y sí, Sí, da sé pena, da que pena, lo pero- pasan mal y es como, ay, qué bonito. Y aunque estés viendo una plaga en la lupa, en el microscopio, aunque sea una plaga, ¿no? Que dices, esta plaga es la que hay, tú lo estás viendo y estás diciendo, ay, qué bonito es. Es como El tema un es que cariño. incluso esas plagas tienen su lugar en el ecosistema. Claro, por Y supuesto. cíclicamente ocurren cuando el ecosistema se desbalancea o pierde el equilibrio. Claro. Y es cuando llegan las plagas y bueno, pues ahí hay después pues, mecanismos de autorregulación con otras especies, tanto animales como vegetales, y el sistema pues termina retornando a cierto equilibrio que a lo mejor puede no ser el mismo, o sí, pero retorna a un sistema donde pues cada cosa está en su Claro, sitio. claro. Por ejemplo, pues no sé, muchas veces la gente conceptúa que todas las bacterias son malas. Pues no, todas las bacterias no son malas. Nosotros en nuestro organismo podemos portar 1,5 kilos de bacterias. Nos ayudan a hacer la digestión. Y menos mal que las tenemos, claro. Claro, recientemente se ha descubierto, justo el artículo, no sé si salió esta semana pasada, que hay unas bacterias de la piel que actúan a nivel, bueno, pues como protector solar. ¿En serio? Hay una molécula que, bueno, que es la que si se metaboliza y produce otra molécula nos puede provocar más daño y puede terminar provocando cáncer. Pues estas bacterias también utilizan esta molécula. Fíjate. Y al utilizarla ellas evitan que vaya por el otro camino y bueno, actúan como una especie de pantalla solar. Qué curioso. Hay un montón de cositas Sí, hay un curiosas, montón. por eso... Mira, ¿sabes de lo que me gustaría hablar en profundidad? Porque ahora creo que en profundidad no podemos hablar, tenemos tiempo para seguir hablando, pero te lo digo por el tema porque eso va a llevar un montón de rato, me da a mí porque yo te haría tantas preguntas, que es un poquito el tema del agua, David, que yo sé que tú también has versado en todo No he trabajado con agua directamente, pero sí, por ejemplo, tuvimos a un ingeniero civil hidrólogo Pero eso. en la sección de ciencia. ¿Y el no te otro día. parece que tenemos que saber más cosas nosotros del agua? Ya para darle el valor o ya para lo que sea. Que tenemos que saber... Es que junto con el oxígeno es el recurso más importante que Claro, tenemos. nos dan de comer y de beber. O sea, punto. No hay cosa más importante, no hay cosa más yo importante. de hecho, bebo un montón de agua. Bebes un montón. Y ahí no hay como también mucha literatura. Mucho literatura, quiero decir, bulo, timo, cosas sí que hay. no De hecho, entendemos. en biología, por ejemplo, el agua como molécula es una de las que ya en primer curso, en diferentes asignaturas, tanto pues estudiamos las propiedades químicas o fisicoquímicas del agua, dado que es un elemento que interactúa, que nos compone, es nuestro componente. Y que es mayoritario, raro tenemos ese un elemento. 70% de No, agua. pues el agua se comporta rara, ¿no? Eso de la física, no sé qué vídeo vi el otro día, porque yo te estoy hablando como, yo no te sé hablar, pero que el agua es que no sé ni cómo llamar al agua, ni soy un elemento, que no es un elemento, que es súper misterioso en realidad, una la forma de molécula. comportarse, las moléculas, el no sé qué, cómo se comportan, ¿no? En diferentes, me apasiona. Mira, y háblame del resto de libros, que ya que dijiste es tu preferido, a mí me gustaría que sacáramos partido de esto, por si ustedes los quieren ir apuntando lo que Me sea. había traído, digo, bueno, a lo mejor nos podemos apoyar Sí, de El alguna cerebro manera. idiota. Este del cerebro idiota, de Dean Barnett. Sí, Dean Barnett es un profesor en una universidad inglesa, no recuerdo ahora cuál, y además divulgador científico y cómico. Es fabuloso. Que de hecho es uno de mis estímulos, y el libro tal cual está escrito y algún monólogo que le he visto, me parece un estilo espectacular el de este hombre. sí, ¿por qué? ¿Cómo Por- es? por- Lo estoy buscando Por cómo es de capaz, novelera. por cómo es capaz de sintetizar en frases Sí, mucho contenido, eso en frases muy eso cortas. es un talentazo.
Hay una Sintetizar algo, así, eso es un talentazo. Dime. Hay una de él que me encanta, está en este libro y es: cuanto más vacía está la botella, más ruido sale de ella. ¡Ay, qué Es filosofía. buenísima! ¡Qué buenísima! Es filosofía, de hecho uno puede coger una botella de cristal y llena, intenta silbar, no suena, pero vacía sale mucho ruido. Y es una referencia que él hace a cómo las personas que muchas veces no tienen mucho conocimiento en una materia, en una disciplina, o no tienen prácticamente nada, se atreven a hablar con una autoridad y una rotundidad sobre ese tema, vamos a llamarlo, pues no sé, como el cuñado en las cenas de Navidad, los gestos de barra de bar que solucionamos el mundo, ¿no? que lo arreglamos todo, y precisamente va en esa línea. De hecho, gracias a él también conocí algo que se llama efecto Dunning-Kruger. ¿Y qué es eso? Es un sesgo cognitivo que dos profesores, bueno, un profesor y su discípulo, bueno, notaron que podía estarse dando en determinadas personas, y es que son personas que no tienen conocimiento de algo, vamos a decir, son incompetentes en una materia, pero ellos no son conscientes de su propia incompetencia. Y con un caso de un ladrón que se llamaba MacArthur Wheeler, en Estados Unidos, en Pensilvania, creo que fue en el año 96, robó 3 bancos a cara descubierta a este señor. Bien, claro, le pillaron esa misma noche. ¿Qué pasó? Que el hombre, cuando le pilló la policía, dijo: pero si me puse el zumo, ¿cómo me reconocieron? Claro, cuando ya indagaron más, el hombre, pues como veía que con el jueguito típico de hacer tinta invisible con zumo de limón, se pensó que untándose la cara con zumo de limón no le reconocerían. Ay, mi cabeza. Entonces ellos, a través de esa idea, dijeron: oye, ¿y si va a haber algún tipo de sesgo cognitivo de personas que no se dan cuenta de que no tienen conocimiento de algo y aún así utilizan lo que ellos creen que es así? Hicieron una investigación y, entre otras cosas, con sus alumnos de la universidad, ellos investigaron qué concepto tenían ellos o qué autopercepción de cómo les salían los exámenes. Y se dieron cuenta que precisamente los alumnos que tenían mejores notas tenían peor percepción de sí mismos, de cómo les había salido el examen o los exámenes. Me salió fatal. Y en cambio, bueno, también de esos hay muchos que Sí, lo que dicen yo por tengo decir. un 10. Me salió fatal. Hay muchos que lo dicen por decir, pero sí pasa. Sí, y en sí, cambio vieron que muchos alumnos, pues sin haber hecho muy buenos exámenes, que se podía comprobar a posteriori, tenían una autopercepción de que, bueno, hice un examen cojonudo, luego le darían un 3. Bueno, pues es precisamente eso, y es una de las cosas por las que también me gusta este libro, porque nos plantea a nosotros mismos un espejo en el que mirarnos y ser humildes y decir: oye, de la misma forma que yo defiendo mucho que en las clases, tanto en la universidad como en los institutos como en los colegios, cuando un profesor no sabe algo, debe reconocerlo. Claro. Y decir a los alumnos: mira, no lo sé, lo voy a buscar, claro, y ya te lo explicaré. Que para eso están los profesores. No también. estar derrapando ahí, inventándose cositas. Exacto. ¿Para qué? Así también se puede generar mucha desinformación. Por eso es por lo que me encanta este libro. Y pues además tiene una pinta está muy guay. El autor, que me dices que es cómico también es que es nada más cómico, que la también es cara que cómico. tiene. Sí, Ustedes sí, búsquenlo, también es ¿vale? cómico. Solo con poner el cerebro idiota, después tiene más el cerebro feliz, tiene más. Ahí ya ustedes buscan. Él y es ya, neurocientífico. Sí, y ya empiezan ahí a tirar del hilo. ¿Y qué más tienes que a mí me llama la Pues atención? mira, no sé, uno de mis favoritos también, le sonará a mucha gente, El genio egoísta, de Richard Dawkins, que este libro tiene una historia muy curiosa. Aparte de que, bueno, conseguí que me lo firmaras, uno de los divulgadores científicos más importantes que todavía existen a nivel global, de esa ola, digamos, que surgió a final del siglo pasado. En este libro él explica, pues, aparte de las bases biológicas de cómo nos comportamos, también a nivel evolutivo, y nos saca a nosotros mismos de ser o de creernos agentes o como especiales, digamos, como que no hay un diseño detrás, no, lo del diseño inteligente, ¿vale? Él es además un reconocido ateo y precisamente hace un recorrido de cómo el ADN surge primero y cómo esa molécula autorreplicante, que es la que contiene toda la información de lo que somos, realmente no sabe quiénes somos ni le importa. Y se va a seguir autorreplicando. Que va a seguir. Exacto, es una molécula que, sin tampoco ser consciente de sí misma, pero con el paso del tiempo ha sido capaz de, bueno, pues de desarrollar unos mecanismos para autorreplicarse, se han formado las células a posteriori y demás, y bueno, pues es lo que contiene la información de la vida. Es la molécula más importante, el ADN,
y que además surge de una manera completamente azarosa, en un caldo primigenio, cuando la tierra se estaba enfriando. Fíjate lo importante que era el agua, porque la vida surgió en el agua. En ese caldo de moléculas, claro. Al aplicarle energía, unas se fueron organizando con otras y solo necesitaron un determinado número de moléculas, agua, que sirviera como un recipiente, como el caldo, Sí. energía y tiempo. Energía, luz El y tiempo es lo más importante para la evolución. Qué bueno. Ay, qué pena, tenemos que dejarlo ya. Antes salió un plano mío así porque el realizador me está diciendo, tenemos que irnos. Y yo, vale. Y yo quería que hablara un poquito más, pero tú no me digas que otro día no te vienes si te cuadra. Ay, porfa, te vienes. Si me invitas, estaría ¿Yo? encantado. A mí es que me encanta hablar. Pues yo invitadísimo. Creo que no se nota, ¿no? Ya estás invitadísimo, invitadísimo. Muchísimas gracias. Así vamos Muchísimas gracias a conociendo ti, Cari. un poquito. Es imposible abarcar y saber de todo. Ay, no sé si fue Einstein quien lo dijo. No sé si fue Einstein. A lo mejor meto la gamba de rapo, pero no lo sé. ¿Qué dijo? Y si no fue otro, pero creo que fue él, que todos somos unos ignorantes. Lo que pasa que todos no ignoramos lo mismo, ¿no? Todos somos unos ignorantes, pero cada uno ignora una cosa. Todos no ignoramos lo mismo, ¿no? No reconozco la cita, o sea, no sé si es de Einstein, pero me suena y puede ser. Puede ser, no, bueno, no la voy a buscar, que no tengo tiempo, perfectamente, si no me pone a buscar. y tiene todo el sentido. Es del mundo. verdad. Pues para quitar un poquito esa ignorancia de poquitas cosas, a pesar de que siempre en la vida todos vamos a seguir siendo unos ignorantes. Porque no vamos a poder abarcar todo y algo ignoraremos, pero ay, me olvidé de preguntarte por los terraplanistas. Tendrá que ser ya en otro lado. ¿Qué opinas? Bueno, ¿qué De la es un disparate? pseudociencia. Vale. Es un disparate, básicamente. Vale, pues quedamos ahí. David, muchísimas gracias. Muchísimas Un gracias a ti, abrazo, Cari. un placer conocerte. Encantado. Es que ha sido a gusto conocer a gente así, y científico, y sobre todo lo que a mí me llama poderosamente la atención, divulgador. Porque empezábamos esta charla diciendo que la divulgación tiene que existir, que de qué nos valen que se hagan ensayos, experimentos, de todo, que se saquen investigaciones. ¿De qué nos sirve si después eso no llega a la población y nos puede ayudar directamente? La parte ese eslabón entre la investigación, los resultados, los papers, todo lo que sea, a la población, a como decimos, explícaselo como si se lo estuvieras explicando a tu abuela que no ha ido nunca al colegio o lo que quieras, explícaselo, eso es una maravilla, ahí es donde está, me parece a mí, el verdaderísimo valor en hacerlo, llegar a unos oídos que no están adaptados a oír eso y que lo pueden entender perfectamente. Así que nada, nos marchamos. El miércoles estaremos aquí con la tertulia, ay, que ya es la última de esta temporada, la semana que viene, porque después ya nos vamos de veranito, pero seguimos con programa. Pero ya no tertulia, ni el programa aquí, sino un magazine así, como ustedes saben, los que hacemos en el verano, que son al aire libre, al fresquito. Pero de momento, el miércoles, pasamos lista. Muchísimas gracias.